Mientras Elías no aprendiese a confiar plenamente en Dios, no podía completar su obra en favor de aquellos que habían sido seducidos al punto de llegar a adorar a Baal. Bienvenido. Esto es el estudio del repaso de la lección de la escuela sabática con tu amigo Jorge Vázquez. Hoy miércoles 29 de diciembre del 2021, el título de nuestra lección es Avanzar juntos. Quiero invitarte, si aún no lo has hecho, a que te puedas suscribir al canal de YouTube de Lecciones Diarias. Únete a esta hermosa familia y que juntos podamos seguir creciendo para llegar y compartir la palabra de Dios a más personas. Nuestro versículo para memorizar de esta semana se encuentra en nuestro libro de estudio, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 36, y dice de la siguiente manera: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. De nuevo, la lección nos llevó a reflexionar en el personaje del día de ayer, en el personaje de nombre Elías. Recordemos que Elías fue un profeta de Dios. Se entera que ahora su vida está en peligro. Y el capítulo 19 de Primera de Reyes narra toda la historia. Y en el capítulo 19, versículo 4 del mismo libro, dice que Elías hasta deseó morirse. El comentario bíblico adventista dice que su sufrimiento fue una reacción ocasionada por una gran tensión. Lo que le estaba pasando en ese momento le estaba afectando, que hasta deseó morirse. Ahora veamos cómo es que Dios atiende a la necesidad, cómo es que Dios restaura la fe de Elías, y que nos sirva como ejemplo, nos ayude a nosotros para fortalecer y ayudar a nuestro prójimo. El versículo 5 del capítulo 19 de Primera de Reyes dice lo siguiente: y echándose debajo del enebro, hablando de Elías, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Dios nunca nos deja solo, Dios nunca te abandona. Dios siempre está contigo. En los momentos difíciles, cuando Dios también está contigo. En los momentos alegres, Dios está contigo. En este momento en el que estaba pasando Elías, en un momento difícil para él, cuando él había corrido por un día de camino, había ido en el desierto, el ángel se aparece. Dios manda a su ángel para que hable a Elías y le invite, y le dice, le hace una invitación, le dice: levántate. Y no solo le dice levántate, sino también le dice come. Dios sabía que físicamente Elías necesitaba comer, necesitaba alimentarse. Estaba débil después de haber corrido por un día sin descansar. Dios no solo ve nuestras necesidades, sino también las atiende. Llega a nosotros. Veamos, mira cómo Dios restaura la fe de Elías. Atiende su necesidad. Ve al problema, no va primero y le reclama, no, atiende su necesidad. El versículo 9, mire lo que dice, le hace reflexionar. Ahora dice el versículo 9: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Hasta en este momento, entonces Jehová le dice: ¿qué haces aquí? Le invita a que reflexione. Él tiene una misión que hacer. Sin embargo, debido al miedo, él había estado huyendo por salvar su vida. Y entonces Jehová le dice: ¿qué haces acá? Tienes un propósito, tienes una misión. Y en los versículos siguientes vemos que el poder de Dios se manifiesta con Elías. Mira de qué manera aparece. No aparece en los vientos, en el fuego, no. Mira cómo aparece, dice el versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Sabes cómo apareció Jehová a Elías? Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios le hace una invitación de una manera especial a Elías. Dios le dio a Elías una obra que hacer. Ahora, pero antes de darle la obra, Dios lo tranquiliza. Dios le habla de una manera suave. Y ahora sí viene la misión. Dice el versículo 17. Versículo 15, del capítulo 19. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dios le habló de una manera especial a
a Elías, un silbo apacible, dice el versículo, después de que le aparece de una manera especial. Entonces le da una misión a Elías. Tiene una obra que hacer, una obra importante. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice que atendamos con diligencia las cosas de Dios. No lo tomemos a la ligera. Las cosas de Dios son especiales. Mira cómo el ejemplo de cómo Dios fortaleció, restauró la fe de Elías. De esa manera atendamos con diligencia la palabra de Dios. El capítulo 3 del libro de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, ahora, pero en el versículo 13, mira la invitación que hace el autor. Dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Todos los días nos tenemos que motivar, animar. En vez de exhortar, podemos sustituirlo por animar, por consolar. Todos los días tú y yo tenemos una misión que hacer con nuestro prójimo. Tenemos que llegar a Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que dure la gracia. Hasta que tengamos la gracia. La gracia no se termina. Mientras no se termine, podemos seguir exhortando, invitando, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nos animemos unos a otros. Hay un hermano que está débil, vayamos a él. Lo animemos. El capítulo 10 me llama mucho la atención, de la misma epístola a los Hebreos. Ahora en el capítulo 10. Pero en el versículo 24, mira la invitación que está haciendo el autor a este grupo, a la audiencia de los Hebreos. Dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Él está haciendo una invitación. Considerémonos cómo animarnos unos a otros al amor. En lugar de hacer y decir cosas que hagan más difícil la vida del cristiano, debemos ayudarnos. El verdadero cristiano procura activamente animar a otros en el amor y a las buenas obras. Ahora, mire, ponga atención al versículo 25 del mismo capítulo 10. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Este es un punto muy importante, no dejar de asistir a la iglesia, no abandonar. El autor se está refiriendo a las reuniones de los cristianos con el propósito de rendir culto y para animarse mutuamente. Se celebraban en los hogares de los creyentes y esa era la invitación a no descuidar esas reuniones. Algunos habían descuidado la comunión con sus hermanos, quizás por el miedo que estaba pasando, el contexto social, lo que había, los problemas que habían con las autoridades en ese entonces de la epístola a los Hebreos. Debido a la tensa situación política que se había causado, se escribió esta carta a los Hebreos. Algunos podían haberse asustado por el temor de incurrir en el desagrado de las autoridades civiles y quizás ser castigados, y por eso se habían ausentado. Y los que se habían ausentado poco a poco se estaban enfriando. Por eso la invitación era esa, exhortándonos, animándonos, en otras palabras. Las palabras de exhortación animan a otros a mantenerse firmes y a que su fe permanezca sin fluctuar. Los que están firmemente establecidos en la fe nunca deben olvidar que algunos de sus hermanos en la fe pueden estar pasando por momentos de duda y desánimo. Por lo tanto, debemos de hablar palabras a aquellos hermanos que están cansados, animarlos, hacerlos volver al camino. El versículo 25 termina de la siguiente manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Cristo está pronto en venir. En ese contexto de la epístola a los Hebreos, aumentaban las tribulaciones, las dificultades, habían persecuciones. El peligro que amenazaba la seguridad personal podría presentarse al asistir a los cultos públicos, y por eso muchos no lo hacían. El día se acerca. Hoy también estamos en momentos difíciles. Hoy es cuando más necesitamos estar orando por nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos de iglesia, nuestra familia, nuestros amigos del trabajo, y avancemos juntos en la palabra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.